si les parece. Padre, esta es nuestra oración, este es nuestro momento que tú nos das, Dios de los cielos, y que siempre, Señor, nos esperas con los brazos abiertos, porque así como ese padre espera por sus hijos, así, Señor, como ese sol vuelve, porque todos sabemos cómo son los planetas de nuestro sol, pero en el nombre de Cristo Jesús sabemos que lo que sucede, lo que tú nos enseñas a través de tu Espíritu es a volver a ti. Y aún el sol, Señor, conoce su ocaso y nosotros conocemos a quien nos espera en la tarde, a quien nos ciñe, a quien nos viste, a quien nos lava, a quien nos cambia. Un día, Señor, por cada día, porque cada día tiene un polvo, porque cada día tiene una malicia y porque, como lo decía Cristo, la maldad de cada día va completándose cuando tú, Señor, nos sales al encuentro. Y qué mejor, Señor, que a través de mis hermanas, a través de la casa del lavar, a través de tu construcción y de tu edificación, podamos también volver a ti, porque ese es nuestro todo, Señor, y mientras caminamos, mientras nuestros sueños, nuestros anhelos, sabemos que, Señor, un paso contigo, un día contigo, Dios de los cielos, un paso hacia adelante, ese siempre, Señor, producirá, ese siempre, Señor, será una nueva generación, ese no nos dejará atrás. Y, Señor, pues, en el nombre de Cristo Jesús, si tú nos vistes, pues, Padre, podamos vestir también a nuestra familia, a nuestros hijos. Si tú nos calzas, podamos, Señor, también sacudir el polvo de cada día. Si tú, eh, si tú, Señor, nos das de tu palabra, nos revistes de tu justicia, podamos, Señor, coger de esas nuevas fuerzas. Y si tú, Señor, cada día tienes tus misericordias nuevas, podamos, Dios de los cielos, también tratarte y, Señor, extender ese cetro, porque, Padre, lo que tú haces, Dios de los cielos, no solamente es abrazarnos como nos abraza un ser humano, sino nos das tu manto. Y como decíamos, Dios, nos llamas tus hijos y nos enseñas a vestirnos, nos enseñas a extendernos y nos enseñas a que en el nombre de Cristo Jesús, cada uno de nosotros somos ese cambio, somos esa bendición, somos ese renuevo, somos esa obra que en los cielos va alegrándote, Dios. Y qué mejor alegría que completar un día junto contigo en este paso que damos y hacerlo, Señor, siempre como casa. Por eso, los que están cerca, pues bendecidos. Y los que están, Señor, también caminando contigo, pues en el nombre de Cristo Jesús, qué bueno saber que no estamos lejos, sino que por el contrario, que está cerca. Y, Señor, lo que está cerca contigo podemos extenderlos a los que tú nos has puesto también para que sean cercanos a nosotros. Y lo que sea lejos, pues, así como las tinieblas, así como la oscuridad, eso sea a lo lejos, porque la luz de Cristo nuevamente nos da un nuevo día y una nueva tarde. En el nombre de Cristo Jesús, bendiciones, bienvenido y bienvenido a ti, Cristo, en nosotros. Amén. 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 Bienvenido a Steam Lab. No sé si se presenta, si quiere abrir su micrófono. O bueno, nosotros estamos completando este octavo mes. Tenemos Hola prácticamente... Marquito, buenas noches. Buenas tardes, soy Anabel. Soy yo. ¿Cómo estás? Qué gusto. Bendiciones. No te reconocí. ¿Cómo están? ¿Cómo están en casa? Ah, sí, soy yo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien. Perdón, por favor, un abrazo, bendiciones. Fue el cumpleaños de Eliseo, así que todas las bendiciones de completar un ciclo o de saber completar un ciclo con Dios y empezar siempre un nuevo crecimiento. Un abrazote, le amamos, te queremos mucho. Así que toda la bendición para Eliseo. Gracias, Marquito. Sí, pues no pudimos porque el culto ya lo pudimos acondicionar. Miren, bienvenidos. Estamos en el día 29, prácticamente ya entrando al día 29, este día que tiene 30 días. Es decir, que el jueves en la tarde ya estaríamos en el mes de Kislev, en el mes noveno. Así que
Ya estamos completando este mes y el día domingo pues ya tendríamos nuestra convocatoria y nuestra cena. Pero como ustedes saben, eso es en congregación, porque cada primero de cada mes nosotros tenemos la oportunidad de hacer nuevamente, de renovar nuevamente ese fruto, ese árbol de la vida, de dar ese nuevo fruto, de hacer que nuevamente esas hojas no sean las hojas marchitas, como comentábamos, sino que podamos renovar, y cada mes es importante para nosotros, sobre todo por lo que nos dejó Cristo Jesús. Y Cristo Jesús lo que nos dejó es el memorial de cada mes, es decir, que cada mes tiene su propio memorial. Así que eso siempre es importante, porque con su memorial siempre viene su tiempo, su moed, su tiempo, su moed siempre va a ser esa unidad. Entonces, la invitación para que como nosotros, como Dios nos dejó, como Cristo lo recibimos, pues se puede hacer la Santa Cena, se puede hacer toque de trompeta del día jueves, podamos hacerlo en la tarde, cada uno desde nuestras casas lo podamos compartir y podamos hacer ese cambio de mes a este noveno mes. Así que eso es lo que tenemos por delante. Y el mes noveno, pues el mes noveno, pues, ¿qué cosas importantes tiene? Pues tiene algunas cosas importantes en la Biblia. Y en la Biblia sí lo encontramos también con el nombre de Kislev, y con ese cambio que también hay que arreglar. El del orden de los meses conjugado con el orden babilónico. Entonces, el orden babilónico, pues cambiar todas esas cosas entonces. El noveno mes es el mes del altar, y si es mes del altar, es mes del templo, y por eso incluso es lo que estamos viendo. Estamos viendo el libro de Mateo, y ahí nosotros vamos a encontrar, si me permiten, en el libro de Mateo habla del altar, y por eso hoy podemos tomar también la referencia para ya completar e ir viendo lo que corresponde al altar. Mateo, si me acompañan, es donde hemos estado viendo. Mateo 23. Ahí es donde estamos. Empecemos con la palabra que nos va a dar la pauta para completar este mes y también para proyectarnos al siguiente mes. Mateo 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis la menta, pagáis el diezmo de la menta, el enel del comino, y habéis descuidado lo que tiene más peso en la ley. Las cosas de peso en la ley, has descuidado la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debías haber hecho sin descuidar aquellas. Y a ciegos que coláis del mosquito y tragáis del camello, dice el 24. Pero con lo que corresponde, pues corresponde, podemos ir a lo que corresponde, en donde empieza todo esto, ¿no? En el 16. Ay de vosotros, guías ciegos. Esta es la parte, esta es la parte importantísima de este tiempo. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, no es nada que alguno jure por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos, porque ¿qué es más importante, el oro o el templo que santificó el oro? También decís, no es nada que alguno jure por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él contrae obligación. Insensatos y ciegos, porque ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Entonces, mire, aquí estamos ya mirando todo este tema de el tema importante por donde empieza Cristo Jesús o hacia dónde llega. Aquí específicamente les dice guías ciegos. Guías ciegos. Entonces, ese es el punto que nosotros, bienvenidos a todos los que estamos aquí, a todos los que se siguen uniendo.
Y el tema, estamos en Mateo capítulo 23. Guías ciegos. ¿Qué es, por qué es tan importante este calificativo que Dios les da? Es el hecho que lo que les está diciendo al decirles guías ciegos, pues uno podría decir alguien que guía al ciego, un ciego, pero detrás de esto, como ustedes ven, hay cosas más directas que Cristo está hablando. Entonces, el ser guiados, el llevar una ceguera, el ser guiados por una ceguera, pues eso es lo que va produciendo esa insensatez. En Mateo 23:17 dice, insensatos y ciegos, pero empieza por, hay de vosotros guías ciegos. Entonces, ¿qué es un guía ciego? Y con eso ya podemos nosotros estar un poquito haciéndonos, como comentamos, haciéndonos las preguntas de esta prédica del domingo. ¿Por qué es tan importante ser un guía? ¿O quién es un guía? ¿Qué es un guía? Porque ¿quién es un guía? Esa sería la pregunta. ¿Quién es un guía? Alguien que guía. Alguien que guía. Dice el hermano, ¿quién es el que guía? ¿Quién es el que guía? Entonces vemos guías, ahí vemos el buen pastor, el pastor, en fin. Pero ¿quién es el que debe guiar todas las cosas? Cristo. Marquito, alguien que es cabeza tiene que estar al frente, o sea, guiando, pero si la cabeza no tiene visión o está ciega, entonces igualmente seguirán atrás. O sea, es muy importante que el guía sepa a dónde está guiando. Correcto. Entonces, ¿cómo le conocemos al guía? Ahí viene la siguiente pregunta. ¿Cómo le conocemos al guía? ¿Por qué le conocemos al guía? El guía es Cristo. ¿Por qué le conocemos al guía? Y aquí, eso es lo que está diciendo. Al guía se le conoce por su ceguera. No dice por su liderazgo. ¿Por qué se le conoce al guía? ¿Por qué es cabeza? Pues porque el guía conoce el camino. porque el guía conoce el camino. ¿Ya? Nosotros somos el camino. Ese es el problema. Nosotros somos el camino. No solo, o sea, nosotros conocemos el camino, pero una cosa es, facilito es guiar desde lejos, pero otra cosa es haciendo camino. Entonces, ¿cómo más se le conoce al guía? Por el oír. Al guía se le conoce por el oír. Por sus frutos. Al guía se le conoce por sus frutos, ya es un poquito más difícil, ¿no es cierto? Por el oír, porque el guía escucha. Entonces, al guía, esta es la parte, al guía se le conoce por su ceguera. Y obviamente si le conoce por su ceguera, se le conoce por su sordera. Entonces, ¿y cuál es la sordera y la ceguera del guía? Y ese es el punto importante. Al guía se le conoce porque cambia, porque el que camina, el que va adelante, el único objetivo es, lo importante de este guía es que no sea ciego. Y un guía ciego, entonces, ¿quién es un guía ciego? Entonces, un guía ciego es alguien que un guía ciego es alguien que produce, es alguien que camina, es alguien que Está con ciegos. está con ciego, es alguien que no puede cambiar. Esa es la pregunta, esa es la situación. Es alguien que no puede cambiar la maldición. Es alguien que no puede cambiar la maldición y vuelve a la misma maldición. Entonces, ese es lo que le está diciendo al decirles guía ciego. Lo que está diciendo, están produciendo maldición. Un guía ciego que guía a otro guía ciego, pues tiene que pasar por el tema de la maldición. ¿Y qué es la maldición? Entonces, ahí vemos otra de las preguntas. ¿Qué es la maldición?
Y vemos que la maldición, nosotros a veces confundimos la maldición con la bendición. Entonces, la maldición o la bendición es que nosotros o que el que sea hijo tenga la capacidad de hacer, de hacer producir, de renovar, ese es el punto, de renovar lo que tiene que renovarse y de dejar que se marchite lo que tiene que marchitarse, entonces en ese proceso, pero también que tenga la capacidad de enterrar las cosas que están colgadas, las cosas que están en el aire, tenga la capacidad de cambiar ese orden de cosas, de maldición y de bendición, porque la maldición y la bendición solamente lo pueden dar aquellos que van transformándose o van caminando el camino de ser hijos. Entonces, un guía, obviamente, un guía ciego es alguien maldito. Y alguien maldito es alguien que no puede cambiar la maldición. Entonces, ¿quién es el único capaz de hacerlo? Es un hijo. Así que, ¿en dónde está la maldición de los hijos? ¿Perdón? ¿En los padres? Entonces, ahí es donde nosotros vemos esta parte que es importante. ¿Cómo se le conoce al hijo? ¿Cómo se le conoce al hijo? Es fácil porque uno da todo por los hijos, pero el momento que uno hace todo por los hijos, tiene que darse cuenta qué tan hijo es uno. Y el momento que se ve a uno como hijo, ¿cuánto los que le conocen o cuánto, digamos, cuánto las demás personas pueden decir qué tipo de hijo soy yo? O sea, a mis hijos les conocen, ¿ya? Pero a mí como hijo, ¿qué tanto me conocen como hijo? ¿Qué tanto usted se conoce como hijo? ¿Qué tanto usted se puede reconocer como hijo? ¿O a usted le gustaría que a usted le reconozcan por sus hijos? Que le reconozcan por lo que usted ha hecho en otras personas, pero ¿qué tanto usted se puede reconocer como hijo? Entonces, esa es la parte que no acaba, porque cada vez que me ven a mí, o mejor dicho, cada vez que ven a mis hijos, ¿a quién están viendo? Me están viendo a mí. Y cada vez que me ven a mí, ¿a quién están viendo? ¿Al papá de esa persona o al hijo? Al hijo. Al hijo. Exactamente. Exactamente. Así que ser hijo es la condición que cambia la maldición en bendición. ¿Alguna pregunta entonces con respecto al día domingo? Todo claro. Todo claro. El día domingo hablamos justamente de eso. Que un guía ciego es ¿quién? Un guía ciego es alguien que en lugar de escoger la bendición, ¿qué ha escogido? Ha escogido la insensatez. ¿Y qué es la insensatez? La insensatez es la cuna de la menta. Y por eso, más abajo, obviamente tenemos que hablar de la menta. ¿Qué es la menta? ¿Qué es la menta? ¿Era pasiones? Es la pasión. ¿Qué más es la menta? Lo que crece en el otro huerto. Lo que crece en el otro huerto y sin embargo es llamativo. ¿Qué es la menta para usted? ¿Qué es la menta, Erika, para usted? Creo que es lo que nos separa de lo verdadero. Ya, ok, lo que nos separa de lo verdadero, muy bien. Carmita, ¿qué es para usted la menta?
sería cambiar esa maldición por una bendición. Ya, exactamente, pero ahí en medio de todo esto tenemos la mente. Entonces, la mente es la pasión, como dice usted. Y la pasión, claro, la pasión genera, la pasión genera insensatez. Pero la pregunta es, ¿qué es la mente? Porque, ¿por qué es tan atractiva? Si fuera así de fea, ¿por qué es tan atractiva la pasión y por qué es por qué es tan atractivo la insensatez? ¿Por qué cae en la insensatez? ¿Por qué? Entonces, por eso preguntaba, ¿qué es para usted la mente, Aline? Para mí la mente es un poder, poder tener la capacidad de mirar lo que se ha desarrollado en mi vida, esas pasiones que no me han dejado crecer, que no me han dejado caminar. Y como hija, el poder cambiar eso. ¿Ya? Entonces, Katia lo dice perfecto. La mente es ceguera. Muy bien, la mente es ceguera. Ok, entonces tenemos que irnos por la ceguera mismo. Pero, ¿qué es para usted la mente? Pues Marquito, más bien ahí yo sí tengo una pregunta, porque en la vida, o sea, ya en la vida práctica de una persona, en mi caso, en la vida práctica, ¿qué me refleja esa mente? Tal vez pueden ser también los estados de ánimo, Marquito. Perfecto, perfecto, correcto. Es en la vida práctica, usted lo acaba de decir, en la vida práctica, porque porque en la teoría, como usted ve, la ceguera, primero que la ceguera, quién podría considerar a la ceguera una maldición? ¿O por qué Dios podría considerar a la ceguera una maldición? ¿Qué es realmente ser ciego? Entonces, en la vida práctica, porque ahí nos hacemos la pregunta, o sea que yo veo a un ciego, pucha, ¿qué hago con un ciego? Le veo, este ciego es digo, este ciego es un maldito. No. Se da cuenta entonces hacia dónde apunta Dios. ¿Qué es la ceguera? Y la ceguera es la vida práctica, ¿ya? Marquito, una pregunta. Sí, claro. Estamos hablando de la ceguera, pero ¿la ceguera será física o espiritual? Porque yo creo que en este punto más se refiere la palabra a una ceguera espiritual, a una persona que no tiene visión ni misión, ni tampoco tiene una relación con el Señor. Entonces yo creo que ¿a quién puede guiar él? Si ni siquiera se puede guiar él. Entonces quedaría ahí, un ciego no puede guiar a otro ciego. Digo, yo creo que es por esa parte más espiritual que física. Mire, lo que acaba de decir usted es muy importante. Pero mire, Juan Vicente, que esto es una realidad, como lo dice Vero, porque esta realidad era muy latente, es muy latente y seguirá siendo muy latente. ¿Y cómo nos damos que esto es muy latente? Pues nos vamos al libro de Juan y solamente ahí vamos a ver, mire lo que es la ceguera. Los discípulos de Cristo le preguntan, los discípulos de Cristo ven a un ciego, Cristo ve a un ciego, ¿ya? E inmediatamente los discípulos de Cristo dicen, ¿qué pasó con ese ciego? Entonces ese ciego dice, esa es una persona ciega. Y el equivalente de ceguera, independientemente de la espiritual o de la física, está la connotación detrás de la ceguera. Entonces, detrás de la ceguera, inmediatamente los discípulos dicen, ahí hay un problema de pecado. ¿De acuerdo? Entonces, el problema de la ceguera no es un problema de pecado. Entonces, ahí viene un problema de visión. Esa es la palabra. Ahí viene un problema de visión. Porque ¿cómo se llama? Los discípulos ven un problema de pecado. Pero si nosotros le vemos a la ceguera, vemos que ahí hay un problema de maldición. Un problema de maldición. ¿De acuerdo? Es decir, un ciego, ¿el problema es la ceguera? No.
El problema del ciego, ¿cuál es el problema del ciego? El problema de la ceguera, ¿cuál es el problema de la ceguera? El problema de la ceguera es la maldición. ¿Por qué? ¿Qué hace la ceguera? La ceguera guía hacia una ceguera. Entonces, en la forma práctica, primero, primero lo que estamos haciendo es dándole lugar de las cosas. Y si nosotros les preguntamos a los discípulos, si nosotros luego le preguntamos a Cristo, si nosotros le preguntamos a Dios, obviamente tenemos que ver el asociado. Entonces el asociado de la ceguera dice, la ceguera va de la mano de una guianza. Y por eso en Deuteronomio dice, vamos a Deuteronomio, ¿verdad? ¿Dónde está? Deuteronomio capítulo 27. Si alguien me ayuda a encontrarlo. Deuteronomio capítulo 27. Deuteronomio capítulo 27, verso 18. Dice, maldito el que haga errar al ciego en el camino. ¿Ya? Entonces, viene Cristo Jesús. Entonces, aquí el problema, ¿cuál es? Mateo 27, 18. Maldito el que haga errar al ciego en el camino. ¿Cuál es el problema? El que le guía. Exactamente. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Quién es el culpable? ¿El que le guía o el ciego? El ciego. No, el ciego. Otra vez. ¿Quién es el culpable? ¿El que le guía o el ciego? El que le guía. Los ¿Quién es dos. más ciego? ¿Quién es más ciego? El que le guía. ¿Sí El ve? que le guía. Ah, a ver, vamos por ahí. ¿Quién es el que? Pero depende, Marquito, si el guía es ciego, entonces, chuta, complicado. Pero si el guía no es ciego, entonces el culpable es el que le guía, pues. Porque Entonces, por eso, es que ahí está la situación, porque ahí le complicamos y me viene, y Juan Vicente me viene y dice, el guía, el ciego espiritual, ya, pero Cristo Jesús, vamos a Cristo Jesús, a Mateo, ¿qué les dice? Vamos, Mateo 23, 16. Guías ciegos. ¿Ya? ¿Quién es el? ¿Cómo era la pregunta? Mira, ¿quién es el culpable? ¿Quién es el? ¿Cómo era la pregunta? ¿Quién es como que el peor, el que guía o el ciego, algo así? Sí, ¿cómo era la pregunta? Yo también fui, pero ¿quién es el culpable? ¿Quién es el más ciego? ¿Quién? El que le guía. ¿Quién es el maldito? ¿Quién es el maldito? No se sabe, papi, tampoco se lo dice. A ver, Rocío, sigamos. El que guía. los dos, Marquito. Sí ve. Yo Juan dije Claro, los los dos. dos. Juan Vicente, ¿quién es
¿Quién es el peor de los dos? Marquito, tomar en cuenta en la forma natural, el ciego no va a tener la culpa de que le guíe otro. Pero en la forma espiritual, yo creo que, como dice Erika, los dos. Yo comparto eso, los dos. Exactamente. Entonces, exactamente. Entonces, ¿cuál es el peor de los dos? Si sigamos. El que le Juan. guía, pues, porque le enseña a... Porque le guía, y total que le guía es ciego. Y total también el ciego, porque el ciego se convierte en guía. Entonces, Claro, ¿cuál es el se deja problema? guiar de un ciego, porque si el que Claro. le están guiando no es ciego, no se deja guiar. Ya, Y el guía, perfecto, ¿cuál es peor? Entonces, ¿cuál es el peor, Sergio? ciego. ¿Cuál es peor? Katia, El que se deja guiar. Para el que se mí, deja guiar. ¿Cuál para es mí el peor? ciego. ¿Cuál es peor? Para mí el ciego, Marquito. ¿Perdón? Para mí el ciego. Para ti el ciego. Lina, ¿cuál es peor? ¿Se da Yo cuenta? pienso que los dos. Ya ve, exactamente. Vero, en la vida real, ¿cuál es peor? Porque Es allá, peor. El que le guía. ¿cuál es El peor? guía. El guía. El que le El- guía. El guía, exactamente. ¿Cuál es peor? Pero ya de por sí, Marquito, el ciego ya es maldito. Entonces, los dos son malditos. Exacto. Entonces, ahora, sigamos con la pregunta. ¿Cuál es peor, Anabel? Katia, ¿cuál es peor? Para mí el que se deja guiar. El que se deja guiar. Carmita, ¿cuál es peor? Si es el uno ciego y se deja guiar por el ciego. ¿Cuál El es otro, peor? los dos. Los dos. Muy bien. Rocío, ¿cuál es peor? El que guía, decía. El que guía. Entonces, ¿sabe cuál es peor? El, aquí está. ¿Sabe cuál es peor? Peor es el maldito. ¿Pero quién es el maldito? ¿Por qué? Porque, entonces, ¿quién es el maldito? El maldito no es el ciego. Ah. Ahora, pregunta, ¿quién es el maldito? ¿El ciego o el que guía? ¿Quién es el maldito? El que guía, pues. Porque el que guía, el guía es ciego. El que guía. ¿Pero quién es el maldito? Satanás. El que guía ciegamente. Satanás. ¿Quién es el Lleva a maldito? errar. ¿Perdón? El que lleva a errar. Entonces, si es errar, es el que no te El que, permite llegar al blanco. exacto, el que hierra, exacto. ¿Quién es el maldito? Los seíres. Los malditos son los seir, exacto. Los malditos son los seir. Es decir, que el ciego y el guía tienen un camino. Entonces, ahora sí, ¿quiénes son los malditos? ¿Quiénes son los malditos? Los dos. ¿Quiénes son los malditos? Cualquiera de los dos que escoge el camino, el ciego. Exacto, porque aquí dice en el camino, escuche. Entonces, ¿quién le sacó del camino? La maldición, la ceguera, ¿quién le sacó del camino? Ah, Cristo. entonces, ¿es una ceguera natural o es una ceguera espiritual? Espiritual. No, es una ceguera. Natural y espiritual. Exacto, es natural y espiritual, exactamente, exactamente. Entonces, por eso, mire, todo lo que nosotros estamos haciendo, o todo lo que hace Dios, todo lo que hace Dios es en función del camino, es en función del camino. ¿Ah? Entonces, ¿quién más es un maldito? Como dices, un seir está en el camino. ¿Quién más es un maldito? No está en el camino. Ah, entonces no es problema de ceguera o sordera. ¿Quién más es un maldito?
¿Quién más es maldito? De hecho, Satanás. Satanás, porque nunca va a estar en el camino. ¿Quién más es un maldito? Satanás es el que guía a los El diablo. El diablo. Entonces, Satanás es el que guía a los seres, pues. entonces, Y Satanás es el que guía es el guía de los guías. exacto, Satanás es el guía de los guías porque los caminan por seguir. Y por eso les decía, ¿qué es la mente? ¿Por qué la mente es tan atractiva? ¿Y por qué la mente en la vida real no se encuentra fuera del camino o no se encuentra a un lado del camino? Entonces, ¿cómo era la pregunta? ¿Qué es un maldito? ¿Qué es una maldición? ¿Qué es una maldición? El que produce menta. El que produce menta. Fabricio, Juan Vicente, ¿qué es maldición? Es buscar ser colgado, Marquito. Claro. Y dejarse guiar por uno que también está colgado. Exacto. Entonces, eso es maldición. Y eso es ceguera. Entonces, ¿qué es maldición? Maldición es la incapacidad de ser hijo. Y es la incapacidad de mantenerse en el camino. Ahora la pregunta es, ¿por qué se salen del camino? Por la ceguera. Entonces, ¿qué es lo que les enceguece? Y aquí, eso es lo que está diciendo Cristo Jesús. ¿Qué les enceguece a ellos? ¿Qué les enceguece? Vamos a Mateo. ¿Qué les enceguece? La menta. La menta, exacto. ¿Qué más les enceguece? Mateo 23, 16. Las pasiones. ¿Perdón? El no tener una buena tierra. El no saber producir, el no tener semilla, el no tener una buena tierra ni una buena semilla, el no haber transformado, el no haber tenido la capacidad de transformar su propia tierra. Y resulta ser que si no logra transformar su propia tierra, ¿qué hace la tierra? La tierra le enceguece. Porque le apaga la semilla. ¿Ya? Entonces, el mes noveno, estamos acabando el mes octavo, ¿no es cierto? Y vamos, ¿dónde estábamos? Mateo 23, 16. El templo, dice ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué les enceguece? ¿Qué les enceguece? ¿El oro del templo o el templo? El oro. ¿Y qué es el oro en relación al templo? Esos sobornos. Tesoros son, sí, es verdaderos. Exactamente. Entonces, ese oro que enceguece, ¿es producto de un soborno o es producto de ser hijos? Por eso es atractivo. Ya, entonces por el oro. Ya vemos Pero que para un ciego es soborno, pero para un hijo esto es acercamiento. Exacto. Entonces, ahora, ¿qué es lo que le acerca? ¿El oro o el templo? ¿Y qué es el templo? ¿Qué es el templo? Dígame. La justicia. ¿Perdón? ¿Qué es el templo? La justicia, la posición. Es el punto de encuentro. El templo es el lugar de los tesoros. ¿Y cuál es el lugar del encuentro? Exacto. ¿Y quiénes se encuentran ahí? Se encuentran el novio los tesoros. y la novia. Exacto, y se encuentran los tesoros y resulta ser que ese es el oro más valioso. O sea, nosotros somos los tesoros. O sea, nosotros somos los tesoros, nosotros somos oro para Dios. Entonces, ¿qué es el oro? ¿Lo que nos recubre o quiénes somos? ¿Quiénes somos?
¿Y qué es el templo? El templo es el cuerpo. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Lo que sale o lo que recubre? ¿Lo que somos o lo que recubre? Lo que recubre. No, lo que somos. Ya. Entonces, en el templo, ¿qué es lo que se mueve en el templo? Sí, espíritu. ¿Y cómo sabemos que se mueve en el templo espíritu? Mira, Mateo 23. Mire, Mateo 23, 17. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante? ¿El oro o el templo que les santificó? Bueno. Mateo 23, 18. También decís, no es nada que alguno jure por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él contrae obligación. Ciegos e insensatos, ¿qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar que santifica el templo? El altar. El altar. ¿Y qué es el altar? El lugar de pertenencia. El templo es el cuerpo. ¿El altar qué es? El corazón. El corazón. Muy bien. Ellos también tienen un corazón. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es el altar? El lugar de los tesoros. Es el lugar de los tesoros. No, el lugar de los tesoros es el lugar de los tesoros. Donde se purifican los tesoros. En donde se purifican los tesoros. Entonces, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que se purifican los tesoros? Mira, aquí dice, es el lugar de santificación. ¿Y cuál es la santificación? ¿Qué es santificación? El fuego santo. ¿Cuál es el fuego santo? Entonces, ¿el altar qué es? Fuego santo. Es fuego santo. El altar es fuego santo. Y si el altar es fuego santo, ¿qué es? Nosotros somos llamas. Nosotros somos fuego. Es el lugar de unidad. ¿Cómo sabemos que lo santo es santo? Porque dentro de lo santo hay Cristo. Porque lo santo es Unidad. Es unidad. Exactamente. 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 Así que ¿qué es la menta? Los seis. Marquito, yo le tengo una pregunta en relación del templo y el altar. Ya. ¿Es lo mismo? No. Mm. El templo es el cuerpo. ¿Sí? El cuerpo es la unidad de todos los miembros. El altar es el lugar de sacrificios. O es el lugar de elevación. Esa es la diferencia. El altar de sacrificios, ¿qué tiene el altar de sacrificios? Sí. Olor. ¿Perdón? Olor, fragancia. El altar de sacrificio tiene esto. Vea, el altar verdadero tiene esto. El lugar de sacrificios tiene esto. Desde aquí para abajo, si esto se baja un poquito, ¿qué pasa? Se descompone. Se desnivela. Todo lo que no es santo, ¿qué pasa? Se desnivela. Pierde su valor. Exactamente. Entonces, Cae. exactamente, cae. Entonces, el momento que cae un poquito, ¿qué pasa cuando el momento que cae un poquito? ¿Qué pasa? Se desnivela. Se desnivela. Es decir, hay injusticia, porque algo o alguien está un poquito más arriba o alguien o algo está un poquito más abajo. Lo santo que hace, ¿a dónde le eleva lo santo? ¿A dónde le eleva lo santo? ¿A dónde debe estar? Exacto, entonces no le eleva a las nubes, no le eleva a las estrellas, le eleva al reino de los cielos. Y el reino de los cielos es el lugar en que ¿qué es el reino de los cielos?
Donde hay santidad. Donde hay santidad. Y entonces en donde hay santidad es porque todos están levitando. ¿Por qué hay santidad en el reino de Dios? Porque hay Cristo. Porque está Dios, que es justicia, porque está el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, ¿qué hace? Cada uno ocupa su lugar. Es decir, ¿quién es mayor o menor? Nadie. El Dios, Cristo es el mayor. Cristo, los Le niños sirve. también. El que ocupa el lugar, exactamente el que sirve. ¿Y quién es el que sirve? ¿El que se sacrifica más, el que trabaja más? ¿O El que hijo. ocupa el lugar? El mayor. El hijo. Ya. Y entonces, ¿cuál es el lugar de privilegio que nosotros tenemos? El lugar de hijos. ¿Cuál es el lugar de privilegio de Cristo Jesús? El lugar de hijo. ¿Y cuál es el lugar de privilegio? El lugar altar. Exacto, el lugar de quitar la ceguera. Y el momento que quita la ceguera, ¿qué hace el hijo? Cambia. Se ubica, pues. Cambia la maldición en bendición. Entonces, Amén. Este es el mes. ¿perdón? Este es el mes. El mes noveno es el mes del altar. Ahorita estamos en el octavo, recién estamos armando las cosas, porque en el mes noveno es el mes. Que suben. Es el mes también de la. Entonces ahora estamos en el mes octavo. Estamos en el mes de la semilla, ¿no es cierto? Entonces, y en el mes de la insensatez. Vamos entonces, ¿qué es la insensatez? ¿Qué es la insensatez? ¿Qué es la insensatez? Es el desnivel también. Perfecto, muy bien. Es el desnivel. Adri, ¿qué es para usted la insensatez? Para mí la insensatez es sembrar semilla mala. Exactamente. Entonces, si ve, es Sembrar. es nuevamente en vez de, a ver, ¿cómo le podemos? Sembrar cizaña. Es sembrar cizaña, es dar. Entonces, si siembra, ¿por qué? ¿Por qué Es siembra no cizaña? tener un altar de sacrificios en santidad. No, mire, es valor, esa es la palabra. Es valor. Espiritual. No. Es como decía, ¿qué es la insensatez? La insensatez es darle valor a lo que no tiene valor. Ajá, darle valor a los hijos. Darle valor a lo que no tiene valor. ¿Qué es lo más valioso? Los tesoros del altar. Cristo y nosotros. Los tesoros del altar. Ajá. Nosotros. No, eso no. ¿Qué es lo más valioso que usted tiene? ¿Qué es lo más valioso que tienes tú, Mía? El ser hija. El ser. Amén. ¿Qué es lo más valioso, Adri? El espíritu. Exacto, exacto. Y va a ver, ¿qué es lo más valioso, Lina? Y a ver si todos coincidimos. ¿Qué es lo más valioso? Para mí el altar. El altar. Muy bien. ¿Qué es lo más valioso, Carmita? ¿Qué es lo más valioso, Manuel? Los tesoros. Los tesoros. Entonces, ¿cuál es el mayor tesoro? El espíritu. Cristo. El espíritu, claro, y Cristo. ¿Qué es lo más valioso que tenemos? Vero. Espíritu. El espíritu, amén. Vero. Katia. El espíritu. ¿Ya? ¿Qué es lo más valioso, Sergio? Mi identidad de hijo. Ah, identidad. Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo más valioso, Fabricio? El propiciatorio, Matito. Propiciatorio. Amén. Entonces, ¿el propiciatorio es el lugar de qué? Juan Vicente. Anabel. ¿Dónde están los que hacen sombras? Los querubines. ¿Y qué está debajo del propiciatorio? Espíritu. Los tesoros. Lo más valioso que tenemos, el espíritu. El espíritu nos dejó. ¿Para qué nos dejó el espíritu? Con el espíritu somos sellados.
Porque lo más valioso que tenemos, lo más valioso que se tiene en los cielos, lo más valioso del reino de los cielos, ¿qué es? Lo más valioso es la unidad. Y la unidad se llama pacto. Y la unidad y el pacto dan el lugar a cada cosa. La propiciación da el lugar a cada cosa. ¿Cierto o no cierto? Da el lugar a los tesoros, da el lugar al altar, da el lugar a los hijos. ¿Por qué? Porque da el lugar para que las bendiciones sean bendiciones y las maldiciones sean maldiciones. Entonces, sí, lo más valioso que tenemos es el pacto. Resulta ser que lo más insensato que tenemos, ¿qué es? Los tesoros que no son tesoros. Lo más insensato que tenemos también es el pacto, pues. Por eso Cristo Jesús dice, ¿ustedes quiénes son? Ustedes son. Por eso les decía, si tiene alguna pregunta el domingo. Mateo. Mateo, capítulo 5, verso 13. ¿Vosotros sois qué? Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal de la tierra se ha vuelto ¿qué? Se ha vuelto insensata. ¿Con qué será? ¿Con qué será salada? Ya para nada sirve, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Entonces, ¿qué es la insensatez? La insensatez es un pacto o un aparente pacto, pero ¿con qué está hecho el pacto? El pacto está hecho con la insensatez, pues. Con una sal que no sala. Entonces, ¿cómo se llama la sal que no sala? Se llama insensatez. ¿Ya? Aparente amor. Exactamente. Entonces, vamos, sigamos en la vida real, ¿no es cierto? ¿Qué es la menta? Sigamos. Menta. Ya vuelvo. Yo dije que me iba a ir con la mamina, pero ahorita ya está emocionante. Está emocionante. Hermoso. Bueno, entonces, mire, así que a través de la ceguera, volvemos a la ceguera para continuar. Mateo 23. ¿Ya? Dice, Mateo 23, ¿no es cierto? Ay de vosotros, escribas y fariseos, que pagáis el diezmo de la menta, el eneldo y el comino. ¿Qué versículo era ese, Marquito? ¿Perdón?
¿Qué versículo era ese? Estamos en Mateo 23. Vamos a Mateo 23, 3. El problema, entonces, es la ceguera y la insensatez. Entonces, ahí vemos, entramos al problema, el problema de la maldición. Entonces, el problema de la maldición. El problema de la maldición es que no quiere, la maldición no quiere cambiar a bendición. Y si no quiere cambiar a bendición, ¿por qué? ¿Por qué no quiere? Porque están ciegos, ¿no es cierto? Porque no quieren trabajar también. No quieren trabajar. ¿Por qué no quieren? Son ciegos. Primera cosa, mire. Por eso hay que tomarle, por eso lo que yo quiero, lo que estamos haciendo es tomando las cosas en la vida práctica. Primera cosa. Primero, porque a la ceguera hay que llamarle por su nombre. Esa es la palabra. A la ceguera, a la ceguera y a la insensatez hay que llamarles por su nombre. Primerito. Y por eso me hubiese gustado que hagamos preguntas. Pero lo primero, como decía Juan, las preguntas fueron naciendo de cada uno de nosotros. Porque a nadie de nosotros se atreve a llamarle a la ceguera y a la insensatez le atreve a llamarle maldición. ¿Sí? Ahora, ¿usted se atrevería a llamarle maldición a la ceguera? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, repito, a la ceguera, con toda la autoridad, llamarle maldición. A un ciego no, a la persona, al ciego no. El ciego más bien. ¿Cómo le llamaría a un ciego? ¿Cómo le llamaría a Cristo Jesús a un ciego? Entonces, ahora vamos a la siguiente parte. ¿Cómo les llaman a los ciegos? ¿Cómo les llamaría usted a un ciego? ¿Cómo le llamaría usted a un ciego? Pobrecito. ¿Qué más le diría a un ciego? ¿Qué más le diría? ¿Qué le diría a usted a un ciego? Qué lástima, qué pena. Insensato. Un insensato. No, nadie les llama de esas maneras. Todos utilizan términos desbalanceados, exactamente. Entonces tenemos que dar el valor a las cosas. Esa es la parte. Entonces, el único que da el valor a las cosas es el templo y el altar. El único que da valor a las cosas es el Espíritu de Dios. El único que da que da el peso a las cosas es el Espíritu Santo, el templo y el altar. Porque si no les damos el lugar, porque el darle el valor a las cosas es darle el lugar a las cosas. Y si no ocupan el lugar que corresponde, es decir, si una mesa no es mesa, si un miembro del cuerpo, sí, exacto. Si un ojo no está haciendo ojo, si una oreja no está haciendo oreja, no está ocupando el lugar. Entonces, ahí hay un lugar, ahí hay un problema. Entonces, ahí hay un problema de cuerpo y hay un problema de altar. ¿Ya? Entonces, ahí sería maldito. Entonces, ahí ya entra el problema, ahí está entrando la ceguera. Está entrando la ceguera y está entrando la insensatez y obviamente está entrando la sordera. Y el momento que está entrando la ceguera y la sordera y la insensatez, ¿le está afectando a dónde? Le está afectando al corazón. Y como lo decía Vero, en la vida real le va a afectar a los sentimientos. Entonces, todo lo que le afecta a todos estos órganos, a los sentimientos, es porque, ¿sí? Emanuel, déjame un ratito. Es porque lo santo le da el lugar. Y a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Entonces, a un niño aprende de lo bueno, bueno y lo malo, malo. ¿Quieres decir algo? Ya, dicho Marquito, esto. Marquito, Sí. una pregunta. Entonces, el hijo, que no es hijo, es un maldito. Es un ciego. Entonces, ahí podemos ponerle el eufemismo. Entonces, Cristo Jesús en ninguna parte les llama malditos. Exactamente. ¿Pero cómo se le llama a un ciego? A un ciego se le llama ciego. Perfecto, Emanuel, perfecto. Pero el momento que le está diciendo ciego, Cristo le está diciendo, hey,
El problema del ciego es que hay un problema de maldición ahí, ¿ya? Pero de las dos cosas hay que ponerles en el lugar que corresponde, ceguera y maldición. Listo. Entonces, ahora vienen los discípulos en el tiempo de Cristo y dicen, ¿qué le dicen a Cristo? ¿Quién pecó? Entonces, ¿cómo les llama la ceguera? La ceguera les llama el pecado de los padres, ¿ah? La maldición de los padres. Pero en realidad, ¿de quién es la maldición? ¿Del ciego o de los papás? Del ciego. Del ciego, exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque la respuesta está en los papás o la respuesta está en los hijos. En que no quiere ser hijo. La respuesta, exacto, la respuesta está en que no quiere ser hijo. ¿Y por qué no quiere ser hijo? Aquí tengo a Manuel. ¿Por qué no quiere ser hijo? Por la menta. No quiere ser hijo por dos razones. Por la insensatez del papá, ¿sí? Entonces la insensatez del papá provoca ¿qué? Lo que provoca el fútbol. Ahí es la guía, ¿no? Perdón. Provoca maldición, Marquito. Pasiones. ¿Perdón? Pasiones. Exacto, gracias. Gracias, Rocío. Provoca pasiones, no provoca Pero maldición. también provoca maldición, entonces. Provoca, exacto, no provoca maldiciones, sino repite maldiciones. Ahí vamos. Mejor ahí, mejor ahí. Entonces, mire, el asunto es que nosotros nos olvidamos que nosotros somos hijos y queremos que nuestros hijos sean nuestros hijos. Pero resulta ser que quieren que sean nuestros hijos y descuidando en nosotros ser hijos. ¿Ya? Entonces, primera cosa. Segunda cosa, si es maldición la ceguera, no es pecado, ya le ubicamos a la ceguera. Entonces, si usted le ubica a la ceguera, ¿por qué? ¿Por qué no quiere? ¿Por qué sigue continuando la ceguera? ¿Por qué continúa, digamos? ¿Por qué continúan las pasiones? Porque repiten. Perfecto. ¿Por qué continúan las pasiones? ¿Por qué continúa la insensatez? Esa es la palabra. ¿Por qué continúa la insensatez? Porque se da un lugar equivocado a los tesoros, Marquito. Gracias. Porque no se llaman las cosas por su nombre. Exactamente. Porque se olvida de una cosa. El momento que a usted le diga ciego, el momento que usted le diga insensato, el momento que usted le estén diciendo menta, obviamente como los discípulos se fueron por la parte de pecado. Pero Cristo Jesús, ¿por dónde se fue? Al meterles por la parte de ciegos, ¿por dónde se fue Cristo? Se fue por la parte de maldición. Entonces, ahora sí, cuando yo le digo maldito, ¿a quién le gustaría maldición para usted? ¿A quién le gustaría maldición para sus hijos? Si yo digo maldito, Emanuel, ¿a quién le gustaría maldito? A los malditos. A los malditos. Y entonces, si yo le digo que es maldición, ¿se da cuenta? Un hijo, ¿qué diría ese momento? Yo no quiero maldición. ¿Sí? ¿Ya? Hasta ahí estamos. Uy. Tengo 5 minutos. Hasta ahí estamos claros. Ahora vamos a la vida real. Miren. Este es el versículo porque vamos a continuar el Shabbat y vamos a continuar para entrar el 8º mes a lo que es altar. Mire, aquí está Mateo 23, 5 y 5 y 6. Alguien escuche. Primero, alguien que no sabe lo que es maldición o alguien que ni siquiera se da cuenta de ceguera y maldición, ve términos medios. Y cuando ve términos medios pasa esto. Mateo 23, 5 y 6. ¿Qué pasa cuando ve términos medios? Te voy a leer, Emanuel. Hacen todas las obras para ser vistos por los hombres. Ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Aman
aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres Rabí. ¿Cuál es el problema? La humillación. La insensatez. Mateo 23:6. Aman el lugar de honor. Ser ¿Cuál es el problema? vistos. Ser ¿Cuál es el problema? vistos. ¿Ah? ¿Perdón? El problema es el amor, Marquito. El amor equivocado. La Entonces, posición también. ¿Perdón? O sea, el lugar. El amor de su vida. Aman que les deloquen. Mire, el problema es la desigualdad. Entonces, el problema es el gusto y el problema es lo que desean. ¿Escuchó? El viernes y el domingo usted se le va a destapar muy bien. Y si le quiere destapar, mire, si quiere destaparse, vaya usted con los ciegos que fueron sanados en Jericó para que de una vez ya veamos lo que vamos a ver el domingo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es lo que les gusta o lo que les disgusta en la vida real. Lo que les gusta. Pero, no sé si hasta aquí ya contesta su pregunta. Ya tiene... El problema es lo que les gusta o lo que les disgusta. El problema de los... Marquito, es lo que como que nos gusta, porque a pesar de que como que no conviene, pero como que ya, no sé cómo decirle la palabra, pero es esa. O sea, esa es la idea. Exacto, exacto. Entonces, ese es el asunto. No solo les gusta, aman, seguro, mire, les gusta, aman, desean, piden, buscan y encuentran. Entonces, si ve, ¿por qué? ¿En dónde están ellos? Están en este nivel. Y en este nivel, si ve, ¿cómo el valor de un maldito? ¿Quién es un maldito? El maldito es alguien que no sabe valorar las cosas. Entonces, ¿quién no sabe valorar las cosas? Un hijo ilegítimo. Un hijo, ¿qué más? Un hijo de pasiones. ¿Quién no sabe valorar las cosas? Sí, Marquito, porque lo que aman, lo que gustan, tiene origen en las pasiones, ¿no? ¿Por qué? Mire, ¿por qué salen? Escuche, ¿por qué salen adelante las personas que han salido, que han sido abusadas, que han sido, etcétera, etcétera? ¿Por qué salen adelante? Porque fueron sanadas. ¿Perdón? Fueron sanadas. Una, porque fueron sanadas. O si no, ¿por qué? Porque conocen el verdadero amor. O en el Sigue caso de su los que pasión. Mueven uno, pasión. porque conocen el verdadero amor o porque no quieren, escuchen, no quieren, no les gusta aparentemente eso, porque están huyendo de eso. Pero al final, ¿en qué terminan? Cuando se cambian los papeles. En eso. Entonces, resulta ser que ahí hay un amor y hay un gusto, que ese amor y ese gusto simplemente juegan entre el odio y el amor. Entonces, no es un amor verdadero, no es... Entonces, No es un completamiento. No es una unidad. no es una unidad, es un completamiento, exactamente. Y lo que quieren es que se acabe. Yo no quiero vivir más de este sufrimiento. Y huyen más de... Pero bueno, dejémoslo así. Porque el día viernes, como le digo, ahí va a leer por qué Cristo Jesús con ese mendigo, esos mendigos, hace lo que hizo y cómo lo hizo y qué hizo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Amén. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Mire, ¿qué estamos haciendo? Estamos sanando el altar y para sanar el altar tenemos que dar el valor de las cosas. Y si no, ¿qué va a seguir usted diezmando? Pregunta nada más. Cristo Jesús, ¿a quién le dicen que está diezmando? ¿Qué diezmando? ¿A qué altar están diezmando? Pregunta. Al altar de sacrificio. Al altar de sacrificio. Donde se produce menta. Al altar de fuego extraño.
Pregunta. ¿Quiénes son los que diezman al altar? Los que son parte de ello. Los insensatos y ciegos. Pregunta. ¿Cuándo? Pregunta. ¿Los insensatos piensan que diezman? No. No. Pero tienen pacto hecho, pues. No. Simplemente, entonces, mire, simplemente les meten la mano en los bolsillos. Escuche, no me estoy refiriendo a la religión. El más ateo diezma por insensato, o mejor dicho, cae por insensato y por ciego. Cae. ¿Sí? Y dice, ¿cómo yo voy a estar dando? Pero, ¿en dónde termina? ¿En dónde termina su menta? ¿En dónde termina todo? ¿En dónde termina? En las pasiones. ¿Perdón? En las pasiones. Diezmándose él. Ay, gracias. Termina en el lugar de las pasiones. En lo que le gusta hacer, pues. Termina en el lugar de las pasiones. Y al final termina en el lugar de ¿qué? En el lugar de las maldiciones. Porque todas las pasiones y las maldiciones se devalúan. Se puede comprar casas, se puede comprar bienes, puede comprar amor, pero el rato que se devalúan, ¿qué pasa con eso? Se acaba. Lo mismo que la insensatez, terminan pisoteados y pisoteadas las cosas en las que aparentemente invirtió. Terminan estafados, terminan, etcétera, etcétera. Y eso es por el altar. O sea, a lo que voy es que nadie se escapa de pagar tributo, esa es la palabra, pagar tributo, porque eso no es diezmo. Pagar tributo. ¿Qué es pagar tributo? Pagar piso, lo que decimos nosotros. ¿Qué es pagar piso? Que tiene que dar su tributo a quien le domina. Esa realidad. Y si le dominan las pasiones, ¿paga o no tributo por sus pasiones? Claro que paga. Claro que paga. Ahora sí me entiende la pregunta. Porque las pasiones no son los Súper bien, Marquito. Súper bien. Paga tributo. Entonces, ni más a pagar tributo. ¿Cuál es la pasión más costosa que ha tenido? La pasión más costosa, ¿cuáles son? Las vestiduras viejas. Yo le hacía una pregunta que como que no me entendía. Bueno, pero paga tributo. ¿Qué tan caro? ¿Qué es lo más caro que usted tiene? ¿Y cuánto ha pagado por lo que usted tiene? ¿Se da cuenta? Y ahora, eso, ahorita que usted abre los ojos, ¿se le abrió la ceguera o no se le abrió la ceguera? Amén. Amén. Entonces, el octavo mes, estamos abriendo, mire, el octavo mes estamos rompiendo con la semilla, a la semilla le estamos rompiendo ese pacto, a la semilla le estamos quitando la insensatez, a la semilla le estamos quitando, ¿qué más? Esa ceguera, porque la semilla que tiene que transformar su tierra. ¿Y su tierra qué? ¿Su tierra cuál es? Su tierra es su novia, y es el lugar de valor, porque si no le da valor, el momento que usted les mete pasión a sus hijos, ¿qué les está quitando? Les está quitando valor, y el momento que les quita valor, ellos, ¿qué van a hacer? Van a buscar valor en las cosas, van a buscar valor para ellos, y el momento que meten un valor ciego, escuche, el momento que usted mete un valor ciego en su casa, ¿qué pasa? Mía, ¿qué pasa el momento que mete un valor ciego? Se enceguece. ¿Qué pasa, Rocío? Que no se... Sergio. Se mete maldición. Eso es todo. Mete maldición. Mete maldición. Y es su maldición, no, es la maldición de la ceguera. ¿Por qué?
Porque usted sigue siendo hijo. ¿Y qué tiene que hacer con esa maldición? Tiene que cambiarla en bendición, porque esa maldición le metieron sus falsos padres. Mientras que su padre le está metiendo bendición, pero está compitiendo con la maldición. Así que tiene que meterle valor. Entonces, por eso dice, los valores. ¿Cuántos valores ciegos usted quiere meter? O cuánta siembra, cosecha, cuánta semilla usted está dándole valor. Y cuán hijo, y usted como hijo, ¿cuántas maldiciones está cambiando? No, como dicen los futbolistas, yo era pobre y ahora soy rico, quité las maldiciones de mis padres. No, tengo que ser hijo. Puede ser cuando era pobre, era con bendición, y cuando ya era rico ya no tiene bendición. Cuando era pobre era ciego y ahora que es rico es igual de ciego. Entonces, y ahora resulta ser que es más ciego. Entonces, lo que está metiendo, ¿qué es? Lo que está metiendo es maldición, como dice Sergio. Perfecto. Punto. Entonces, por eso, en la casa del Dabar, ¿qué tanto cree que vienen las maldiciones de la casa del Dabar? Nada. Nada. Amén. Amén. Y ahora las bendiciones, ¿qué tanto cree que se están moviendo? Bastantes, las que deben moverse. Mucho, exacto. Lluvia de bendiciones. Exacto, entonces, exacto. Si usted mete en su casa bendiciones, si usted mete en su casa como hijo, simple, pues va a llevar a la casa del Dabar eso. Porque en cambio, ¿qué metían ellos? ¿Sí ve? Metían maldición. Y el momento que metieron maldición a su templo, ¿qué pasó con el templo? ¿Cuánto les duró el templo? ¿Cuánto les duró? 3 días creo fue. ¿Cuánto les duró el templo? ¿De qué? Hasta que su propia maldición les cobró la maldición. ¿De qué me sirve un templo cuando dentro del templo no hay hijos, sino hay un montón de ciegos? ¿De qué me sirven los diezmos y las ofrendas? Cuando en lugar de mover el espíritu, en lugar de mover el santuario, el dinero del santuario, vienen y traen y mueven. ¿Cómo dice? ¿Sí? Entonces, así es nuestra vida, así es nuestro cuerpo, así es nuestra casa. ¿Por qué? Porque compiten con cosas que aparentemente no llenaban. Amén. Sí, amén, ya terminé. Ahora oremos. Bendito por nuestros hijos que nos han dado valor. Bendito por nuestro trabajo que nos devolvió con cada hijo, nos devolvió nuestra niñez. Y bendito porque ellos que nos devuelven nuestra niñez es para devolvernos nosotros nuestra niñez. Y nuestra mejor niñez, en el nombre de Cristo Jesús, es saber que vinimos rompiendo maldiciones. Pero nuestra mejor niñez es que desde ya rompemos maldiciones, e incluso de las que seremos ancianos. Porque este cuerpo siempre se irá renovando, porque este templo es un templo vivo y porque este altar en el nombre de Cristo Jesús es un altar santo y el altar santo dará ojos a los ojos, oídos a los oídos, corazón al corazón, manos a las manos y fe a la fidelidad, es decir, justicia a la verdadera justicia. Por eso todo lo que compite con ese amor de insensatez, bendito sea, porque eso que nos pisoteó y eso que ha pisoteado, eso nuevamente se echa abajo y es fuera, porque es una nueva siembra. Y lo que estamos sembrando en el nombre de Cristo Jesús, lo que siembra Cristo Jesús, cada vez que nos muestra su pacto, su gracia y su misericordia, para mostrar una semilla santa de una tierra santa y mostrar una tierra santa que sigue produciendo lo que es la semilla santa. Árboles plantados, es decir, como decíamos, ese es Thanksgiving, esos árboles, esos Judá y esas Tamar, de ese huerto verdadero, que es un huerto de pacto, un huerto de unidad, de varón y de hembra, que quita en el nombre de Cristo Jesús esas pasiones. Thanksgiving es acción de gracias, así se llama Judá.
Judá, uno de los nombres debería llamarse acción de gracias. Thanksgiving. Y Judá es unidad con Tamar. Así que benditos en el nombre de Jesús. El próximo Shabbat ya es el primer Shabbat del 9º mes. Y el 9º mes, fuerza al altar. Porque el altar es, Amén. como dice, ¿dónde está Erika? Verdadero. Porque el altar es fuego santo. Como la Bendiciones. tía mi ñañito. El jueves Amén. empieza, ¿no? Sí, el jueves, por favor, Noveno cada mes. uno en nuestras casas. Ok. ¿Sí? Y eso, nuestros hijos, pocha, cuánto valor tienen por lo que nosotros tenemos nuestro valor y eso es lo que damos. Un abrazo, bendiciones, que ya me pasó un poquito. Un abrazo. Bendiciones, gracias. Y a todos. Amén. Bendiciones, bendiciones.